Bienvenidos a, a nuestro episodio de hoy. Yo creo que ya todos estamos bastante hartos de esto, ¿no? Sí hay un problema ahorita de que estamos llegando a una saturación de... Yo creo que ya todos queremos que ya esto acabe. Yo veo ya mucha gente muy desesperada por salir y tener una vida normal. Y creo que este es el momento a lo mejor de mayor peligro. Es posiblemente por lo que pasaron hace 100 años. Sí, en la gran pandemia de 1918-19 hubo varias olas. Por eso se habla mucho de la segunda ola que viene en el otoño, ¿no? O sea, porque no es que alguien tenga así la clave de predecir el futuro, es que en la pandemia de 1918 la segunda ola fue la que mató más gente. Y si ahorita estamos preocupados de cuánta gente se ha muerto, allá hay cálculos de que se murieron hasta 50 millones de personas. Esa pandemia fue de influenza, es otro tipo de virus, pero que es menos letal que el COVID es más letal que el de la influenza habitualmente, por lo menos al que de la influenza que conocemos más normalmente. Pero regresando al punto, creo que lo que pasó es eso, nos hartamos todos y ya queremos salir y decimos, pues ya ni modo, y que sea lo que tenga que hacer y bajamos la guarda y es cuando se ponen las cosas difíciles. Entonces, como sabrán los que me ven con regularidad y los que no pueden regresar a ver en nuestro canal de YouTube los episodios pasados. Yo propongo que aprendamos todos cómo abrir, cómo empezar a interactuar más, cómo poder hacerlo disminuyendo el peligro y no nada más a lo bruto como hay grandes ejemplos en el mundo, muy puestos en evidencia por las redes sociales y por la política nacional e internacional, ¿no? Entonces creo que hay formas de que podamos hacer esto con, con responsabilidad, ¿no? Y con seguridad, pero tenemos que ir encontrando el punto. Ahora, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es pues los síntomas raros, que varios de ellos son síntomas iniciales del COVID, o la infección por SARS-CoV-2. O sea, para los que no tengan tan claro, SARS-CoV-2 es el nombre del virus, COVID-19 es el nombre de la enfermedad que causa el virus, ¿no? Podríamos decir que COVID-19 es un síndrome, de hecho. Pero entonces vamos a hablar de cosas no habituales que se han visto, ¿no? Sabemos que es un virus respiratorio, lo que primero que ataca son los pulmones, pero ¿por qué también nos da problemas que no están estrictamente relacionados con los pulmones? Y para eso invitamos a Alexa a que nos dé pues su visión de cómo está viviendo esto, siendo que ella está actualmente sufriendo la enfermedad con varios, pues con varios asegúnes que creo que podemos ir platicando un poco conforme vamos tomando el tema. En realidad, la razón número uno de que queríamos invitarte era que nos hables específicamente de la pérdida de olfato que has tenido. Entonces, no sé si quisieras decirnos eh, cómo fue, si fue lo primero que notaste, qué fue lo primero que te hizo pensar que tenías algo. Ok. Hola a todos. Espero que me escuchen bien. Bueno, como dice el doctor Gonzalo, así me pasó igualito. O sea, ya estamos muy hartos, ya estaba yo desesperada. Llevo encerrada desde el 13 de marzo porque tengo un bebé de 6 meses. Y ahorita ya que empezaron como a abrir las puertas y como que a bajar un poquito la guardia, fue lo que nos pasó a mí y a mi esposo. Dijimos, ya estamos hartos, queremos ir a un parque al aire libre o a un restaurante o a algo con mi bebé o salir por primera vez. Y realmente llevábamos desde el 13 de marzo
encerrados con todas las medidas, o sea, llevamos súper, súper cuidados. Fue la primera vez que bajamos la guardia y bastó con esa única vez para contagiarnos. Salimos por primera vez el viernes. Había salido a casa de mi mamá, pero nada, nada muy exponente. Salimos a Polanco, fuimos a un restaurante, ni nos sentamos, o sea, a pasear y todo, y con cubrebocas, con careta, nos lavamos las manos, todo, 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 porque de verdad sí es más importante hacer hincapié en que por más que usamos todas las medidas de seguridad, no fue suficiente, igual nos contagiamos con la primera vez que bajamos la guardia. Entonces, a partir del viernes, el domingo me empecé a sentir muy, 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 muy mal. Tuve calentura, tenía todos los síntomas, calentura, tos, gripa, me dio muchísima gripa y entonces yo al principio pensé que no era COVID porque la gripa pensé que no era un síntoma. Y al otro día mi esposo amaneció fatal, nos fuimos a hacer la prueba y efectivamente salimos positivos. Obviamente teníamos muchísimo nervio por mi bebé, era lo principal, pero al día 2 ya nos salió positivo, nos íbamos a encerrar 14 días y yo había escuchado de gente que había perdido el gusto y el olfato y decía, qué raro síntoma, no entiendo de dónde o por qué, pero hasta ya se me hacía difícil creerlo, decía, seguro le sabe un poquito la comida, pero no, o sea, no lo había experimentado. De un día para el otro me dormí, me desperté, pedí mi desayuno, no me supo absolutamente a nada. Me eché perfume, no me olió absolutamente nada. Le pregunté a mi esposo, ¿tú estás igual? Me dijo, no, yo hasta ahorita estoy bien, todo me sabe. Yo dije, qué raro, a lo mejor es por la gripa, porque les comento que tenía muchísima gripa. Entonces dije, a lo mejor viene de ahí, que no te sale la comida, pero decía, solo siento la textura. O sea, solo sabía si era algo frío, algo caliente, ni siquiera he podido distinguir algo dulce o salado. Y es algo que está muy frustrante, muy, muy frustrante, porque casi, casi estás comiendo para sobrevivir. O sea, no hay ni necesidad de echarle salsa, ni de sal, ni de pimienta, ni, o sea, nada más, o sea, me puse una bebida de café con otra de hielo y nada más pude diferenciar, no pude diferenciar, nada más sentí que la textura en mi boca es fría. Hasta hicimos un experimento ya que me sentí un poco mejor, mordí un chile verde con toda la semilla, con todo, y solamente sentía un poquito de como caliente la boca, pero no me supo absolutamente a nada. Y al tercer día mi esposo también ya perdió el olfato y el gusto y ahorita estamos en el día 8 y seguimos sin saber ni oler nada. Hemos investigado y, o sea, seguro ahorita Gonzalo nos va a dar todo la información correcta, pero creo que es una buena señal dentro de lo malo que la estamos pasando con eso, porque dicen que no te pasa a los pulmones, o sea, que como que el virus se quedó afuera, pero sí es algo que nunca pensé experimentar, que está muy frustrante y es mucha impotencia porque nos sentamos de por sí ya el encierro pesa mucho a estas alturas y sentarte a comer y ni siquiera poder disfrutarlo y, o sea, muy, muy, muy horrible. También creo que se va a hablar de la pérdida del cabello. Ya no sé si es por lo del posparto o no, pero a raíz de que me dio positivo, he notado, o sea, muchísima pérdida del pelo. No sé si tenga que ver o les digo es por el posparto, pero sí estoy experimentando síntomas muy extraños, muy extraños. Yo pensé que iba a estar tumbada y con calentura a lo mejor y me iba a recuperar luego, pero no. O sea, de hecho ya me siento súper bien y nada más la única secuela que tengo es el gusto y el olfato y mi esposo está igualito. Y de malestar general, debilidad, cosas así. O sea, 3 días estuvimos tumbados de no me podía parar de la cama, me dolían las articulaciones del cuerpo, me dolían los huesos, o sea, me dolía por dentro los huesos, la temperatura, dolor de cabeza que nos estaba estallando la cabeza. A mi esposo le dieron muchísimas náuseas, a mí no. Y gracias a Dios, a partir de estos que pasamos esos 3 días, cada día hemos ido mejorando, cada día nos hemos sentido un poquito mejor. Obviamente estamos con tratamiento médico, todo. Pero gracias a Dios la tos ya se fue, la calentura ya se fue, el malestar en general ya nos podemos parar de la cama, estamos un poquito más activos. Obviamente de repente me da como un bajón en el día y claramente no me siento al 100 para nada me siento al 100, pero ya no siento que no puedo ni pararme de la cama o que no puedo ni con mi cuerpo.
ahorita realmente lo que más nos está afectando y de lo que ya estamos muy desesperados es de no tener gusto y olfato. Mm. O sea, de verdad nunca pensé, o sea, decía ya, ¿qué tan grave puede estar? Muy grave, muy, o sea, nosotros como lo estamos viviendo, está muy estresante, muy frustrante, mucha impotencia y el miedo, o sea, seguramente se nos va a quitar, nos va a regresar, pero todos los días de un día más y la emoción de despertarte y ya, no, 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 todavía nada, ni un gramo de olfato, ni un gramo de gusto, nada, nada, nada. Ok. Hmm. Está, ya me pusiste a pensar, porque de hecho hay cosas. Creo que una cosa bien importante que tiene, que hay que saber de este virus es que eh, la cantidad de información que hemos logrado extraerle a esto es impresionante. O sea, acaba de haber justo ayer leí un artículo que analizaba la calidad científica de los trabajos publicados y más o menos en mes y medio hay 1,500 y tantos trabajos publicados sobre esta enfermedad. Ha sido una cosa extraordinaria, pero seguimos sin saber muchas cosas. O sea, Y sí, sí, perdón, eso es lo que notamos ahorita, o sea, cada doctor con el que hemos hablado nos ha dado indicaciones diferentes, nos ha dado tratamiento diferente y eso nos ha sacado mucho de onda porque claramente todos están en el mismo canal de a partir de que te sale positivo te tienes que encerrar 14 días, eso estamos todos en el mismo canal, pero uno nos dice que ya no es necesario hacernos la prueba, otro nos dice que cuando ya nos sintamos síntomas ya podemos hacer nuestra vida normal, otro nos da un medicamento, otro nos ha dicho que todos los días se nos puede quitar el gusto y el olfato, otra persona nos dice que nos va a durar mínimo 21 días. O sea, nadie sabe concretamente, comprobado, qué ha pasado, o sea, sí, qué es la secuela o cuándo va a acabar o por qué pasó esto o cómo, si se puede tratar o si hay una manera de evitarlo, si por qué a unos les da, a unos no. Mi papá también salió positivo, mi abuelita también salió positiva y cada uno tiene síntomas completamente diferentes. Mi papá tiene un dolor sí. de cadera insoportable, mi abuelita tiene, es mayor de edad y se siente perfecta, pero de repente se le quita el apetito. O sea, está muy cañón como que lo estamos viviendo ya en carne propia, como la falta de, o sea, hay tan poca información, pero a la vez tanta, que no hay manera de tener o sea, un tratamiento concreto al que seguir, ni cómo actuar, ni qué hacer. O sea, lo único que nosotros llegamos a la conclusión que queda es guardarte, porque ahí está que fue la primera vez que bajamos la guardia y con eso fue lo que bastó para salir contagiados mi esposo y yo, teniendo un recién nacido que llevábamos 5 meses enteros, teniendo todo el cuidado del mundo, con una vez que salimos, una vez. Sí, y sabes, les voy a decir lo más probable, es algo que yo ya he mencionado también, no, creo que justo la vez pasada que hablamos de la escala de riesgo de coronavirus. El problema del cubrebocas es que te protege menos a ti de los demás de lo que protege a los demás de ti. Entonces, si tú, no sé si quedó claro, ¿no? O sea, tú sales a la calle y te pones tu cubrebocas pensando que tu cubrebocas te protege. Para que tu cubrebocas te protege, lo tienes que saber usar muy bien. O sea, tiene que ser un cubrebocas de buena calidad y además esté muy bien sellado, que no puedas respirar alrededor de él. Si al respirar se te sube por arriba y te empañan los lentes, no está sirviendo, porque, porque no está filtrando. El cubrebocas tiene que filtrar. Ahora, para filtrar a un virus no hay manera. Los virus son muy pequeñitos y los aerosoles, que es donde está el virus ya cuando está flotando en el environment, son muy, muy pequeños. Entonces, es difícil que te pueda proteger. Pero si yo estoy infectado y estoy en periodo asintomático que puede durar bastante, o sea, en general se ha visto que en promedio más 2 o 3 días antes de empezar tus síntomas, ya estás infectando.
el periodo que se llama de incubación en promedio es de 5 días, pero puede ser de hasta, de hasta 14 días. Por eso se usa la cifra de 14 días. Entonces, si yo lo que estoy en ese periodo en donde ya tengo el virus dentro de mí, el virus ya se está incubando dentro de mí, pero no tengo los síntomas, puedo estar saliendo a la calle y con cada respiración que doy estoy expulsando virus. Pero esas gotas que salen de mi boca sí son grandes, esas las puede capturar el cubrebocas. Entonces, la forma que te contagiaste tú probablemente fue de alguien que era contagioso y que andaba sin cubrebocas. No sé, cuando saliste, no sé si te acuerdas qué tanta gente había alrededor tuyo sin cubrebocas. Sí, bastante, bastante. No, Bastante. no, o sea, Entonces, uh-huh. nos dimos cuenta que de verdad la gente ya, o sea, está como si hubiera vacuna en el mundo y no tiene miedo de absolutamente nada. Y, Ajá. y, y eso es lo que nos dio miedo, que, por ejemplo, a mi papá se le despertaron los síntomas 4 días después que a mí, pero yo creo que el contagio fue en el mismo lugar. Entonces quiere decir que esos 4 días a lo mejor él todavía no presentaba síntomas y, Uh-huh. y si tuvo una junta, si salió, si se cruzó con alguien, la contagió. Sí, O sea, eso es lo que de verdad está muy peligroso. Y nosotros, gracias a Dios, somos jóvenes, gracias a Dios ya estamos, creemos que ya estamos de salida, hemos podido sobrellevarlo, pero de verdad que por la gente mayor, por la gente que tiene algún déficit un poquito de pulmones, lo que sea, sí de verdad tiene que haber una manera que este confinamiento siga y que la gente siga con las mismas medidas de seguridad de al principio y hasta más, porque ahorita que abrieron las puertas al mundo, o sea, la gente está tan desesperada por salir que se les está olvidando que la vacuna, que no hay vacuna y sí, que, y que el virus sigue igual o peor que al principio. sí. Entonces, Y la vacuna viene a pasos agigantados, pero no hay garantía de que vaya a funcionar todavía, ¿no? Digo, hasta el momento todas las noticias sobre la vacuna han sido principalmente positivas, pero sí hay que recordar que los coronavirus en general, la inmunidad que producen es de corto plazo, ¿verdad? No de muchos meses. Entonces, pero bueno. Vamos a seguir con el tema. Quiero tomar dos temas. Primero, realmente el tema de hoy era explicar por qué estos síntomas raros. Antes de tomarlos, quiero sí mencionar lo que dijiste de que si te da, si te afecta el gusto o el olfato, entonces ya quiere decir que ya no baja y ya no te va a dar pulmonía. No, eso no es cierto. O sea, hay muchas razones que puede hacer que, que te dé muy leve. O sea, los grados de duración de esta enfermedad van desde cero, desde los que se síntomas, infectan y son síntomas. asintomáticos, hasta obviamente los que fallecen. El promedio de duración de los sintomáticos es entre 3 días y 3 semanas a grandes rasgos. Hay quienes están 3 meses mal. Pero en sí no hay ningún síntoma que nos haga, eh, que nos pueda predecir quién le va a tocar más fuerte o quién no. Ahí, en todo caso, lo que sí te ayudó es ser joven y estar en buena salud y todo eso, aunque pues no hay garantía, ¿no? También Sí, hay claro, claro. jóvenes bueno, ahorita en Florida la edad promedio de infección es de 21 años, porque pues, son todos saliendo a las playas en verano, ¿no? Pero pues muchas gracias por tu testimonio, Alexa, de veras, yo creo que es muy, No, muy útil gracias para todos, muy a valioso. ti por el espacio y por último decir lo mismo, que nadie está exento y que de verdad, por más que ya llevemos 5 meses en esto, apretemos un poquito más y seamos pacientes porque sí, de verdad que ahí sigue el virus Sí, y,
pues que todos nos cuidemos y muchas gracias por invitarme. No, al Espero que a contrario. alguien le haya servido la información de mi testimonio. Bueno, ahora, Voy a silenciar mi micrófono. gracias. Gracias. Ok, entonces ahora, ¿qué es lo que hace qué es lo que hace realmente que esto sea que pueda afectar de esta manera? ¿No? Lo que pasa con el virus, este virus en particular, que lo tenemos aquí arriba a la izquierda de la pantalla, ¿no? Entrando un poquito por la respiración. Este virus se va a fijar a cualquier célula que tenga un receptor que se llama de la ACE tipo 2. Es una proteína de una hormona, ¿no? La convertida en angiotensina. Pero el punto es que muchas de las células de nuestro cuerpo tienen tienen ese receptor en sus paredes porque lo usan para distintas cosas. Entonces, lo que hemos sabido hasta el momento de este virus es que nos puede afectar todo lo que está en la pantalla, ¿no? Vemos hasta arriba el sistema nervioso, se puede afectar. O sea, una vez que entra por los pulmones, y los pulmones está súper expresada esa proteína, entonces infecta durísimo los pulmones. Pero también se mete a la sangre, también nos afecta el corazón, nos afecta los riñones, en general las vías urinarias, se han encontrado en testículos, y lo que va a hacer es que lo que sucede con este virus es que se engancha de esa proteína y así entra a la célula. Y entonces nos va a infectar cualquier célula que exprese esa proteína. Entonces, hay algunas células de nuestro cuerpo que la tienen más, hay algunas células de nuestro cuerpo que la tienen menos, pero cualquier célula que la tenga en su superficie, el virus se le puede pegar. Es una cuestión de una proteína que encaja en otra. Son como un poquito como un rompecabezas. O sea, las proteínas tienen una forma tridimensional que hace que se puedan acoplar a otra proteína y entonces se genera una reacción química, ¿no? Entonces, así funciona todo nuestro cuerpo. Así funcionan las hormonas, así funcionan los neurotransmisores, así funcionan todo lo que nos mantiene vivos, y los virus lo que hacen es aprovecharse de esas hormonas, de esos receptores que se llaman, que para agachar, como que arrancarse, prenderse ahí de la célula y abrir un espacio por donde se puedan meter. Una vez que ya se metieron a la célula, entonces ya están protegidos en parte de nuestros anticuerpos y cosas así, y van a reprogramar esa célula a que lo único que pueda hacer es la convierten en fábrica de nuevos virus. Aprovechan todas sus estructuras para poder eh, fabricar copias nuevas, y de un virus puede entrar a una célula y de ahí salir 1000 otros virus destruyendo en el proceso la célula. Entonces, sabiendo esto, acaba de haber un artículo muy, muy interesante en donde analizan 75,000 diagnósticos, más de 75,000 pruebas, como 77,000 pruebas realizadas para COVID, ¿no? De las cuales fueron negativas 74,850 y positivas 2,317. Y todas estas eran personas que formaban parte de un sistema en donde había un análisis, se puede hacer un análisis por computadora, porque tenían su expediente clínico computarizado. Y entonces, una de los principales hallazgos que encontraron, porque lo interesante de esto es que
te puedes ir ya para atrás. O sea, esta es gente que había a lo mejor ido al doctor para algo, o finalmente cuando fueron al doctor y se tomó sus síntomas, se anotó qué síntomas estaban teniendo y cuándo habían empezado. Y entonces, viendo ya cuáles eran los positivos y los negativos, se fue atrás en el tiempo a ver de qué se habían quejado en los días antes de ser sintomáticos. La idea de este trabajo es tratar de ver quiénes son las personas que a lo mejor lo van a tener, van a ser positivos en los siguientes días. Y justo lo que se encontró es que de las combinaciones más predictivas de esto fue anosmia y disgeusia, que anosmia quiere decir la falta de olfato. Y lo más, digamos, lo más consistente que se ha visto cuando estamos hablando de gusto y olfato en el COVID-19 es que la gente lo que realmente se le apaga es el olfato, no tanto la lengua. Alexa mencionaba algo, un experimento que hizo con el chile, pero el chile no usa los receptores de gusto, usa otro tipo de receptores en la lengua. Pero nuestro gusto, nuestro sentido del gusto depende tanto del olfato que cuando apagamos por completo el olfato se te va muchísimo el gusto. No quita que a lo mejor también afecta la vía gustativa directo en la lengua, porque justo acabamos de ver que en el sistema nervioso sí se expresa esa proteína. Pero justo la diferencia más dramática que encontraron en este grupo de 76,000, 77,000 personas es esa combinación de anosmia y disgeusia. Obviamente, dentro de eso, los siguientes que se encontraron como importantes fue fiebre y escalofríos, que también fue importante. Pero fíjense, lo chistoso es que eso, que reconocemos ya casi todos los que están en el planeta, yo creo que ya sabemos que fiebre y malestar es uno de los síntomas que te da, y en cambio no todo el mundo sabe que te da anosmia, que pierdes el olfato, y resulta ser que anosmia en cierto aspecto es un poco más, o sea, esa combinación puede ser más predictiva. No quiere decir que sea más frecuente, ¿no? O sea, en realidad, fiebre o sea, antes ya del diagnóstico, fiebre y escalofríos lo tuvieron alrededor del 13% de los pacientes, mientras que anosmia solo el 0,5% de los pacientes. Entonces, no estoy hablando de la frecuencia del síntoma, sino cómo ese síntoma en particular es muy predictivo de COVID-19. O sea, como están ahorita, a lo que quiero, lo que hay que entender es, si yo estoy ahorita perfectamente bien y me empieza a dar fiebre y me empieza a dar escalofrío, pues puede ser COVID-19 y puede ser influenza y puede ser otro tipo de infección. Si estoy perfectamente sano y de repente pierdo el olfato, es mucho más probable que sea COVID-19. Y sencillamente porque además realmente es el primer virus que tan específicamente nos ataca la función nasal. Ahora, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cómo es que esto lo logra? Hay también un artículo reciente muy, muy interesante que, bueno, a mí no todo el mundo se le puede hacer igual de interesante, pero el punto es que hay quien ya trató de estudiar exactamente por qué es lo que está afectando el virus. Entonces, aquí podemos ver un esquema de la nariz, ¿no? Lo ven recortado a la mitad, aquí están las fosas nasales, y todo lo que olemos, cuando percibimos el olor de algo, es porque moléculas de la sustancia, al inspirar, entran hacia arriba de la nariz, hacia el techo de la nariz, debajito del cerebro, aquí en la frente, más adentrito de nuestra frente, y ahí hay las terminaciones nerviosas del bulbo olfatorio. Entonces, aquí hay
se juntan tres estructuras. Tenemos el epitelio respiratorio, que es lo que recubre toda nuestra nariz por dentro. Luego sigue el epitelio olfatorio y después el bulbo olfatorio. Entonces, las neuronas, las células nerviosas en sí están en el bulbo olfatorio. Y lo que está interesante es que estos investigadores lo que se pusieron a ver es, en todas esas estructuras, cuáles son las que expresan ACE2, ¿no? Esta molécula, esta proteína que es el receptor al que se le pega el virus. Y encuentran que no son tanto las neuronas del bulbo olfatorio, sino las células que las sostienen. Y es que para que yo pueda tener la célula funcionando, tengo que tener como su capsulita que la mantenga en su lugar. Entonces, si destruyo las células de alrededor, pues también estoy destruyendo la función. Es muy interesante lo de esto porque las neuronas son muy difíciles de reponer. Inclusive antes se decía que las neuronas no se reponían, punto. Ahorita ya sabemos que sí tenemos capacidad de regenerar ciertas neuronas, no todas, solo algunas muy específicas. Las del bulbo olfatorio son unas de las que sí se ha visto cierto grado de regeneración, hay otras más dentro que tienen que ver con memoria y cosas así. Pero entonces sí hay posibilidad de regenerar un poco, en cierto grado, esas neuronas, pero es muy difícil. Y en cambio, las otras células de alrededor sí se pueden regenerar más fácilmente. Entonces, de ahí que una de las cosas que se ha visto es que la recuperación de la anosmia, de esta pérdida del olfato en personas con COVID-19, tarda varias semanas, pero en general sí se logra. En cambio, sabemos de otros tipos de virus que tienden a afectar más a las neuronas, que mucha gente ya no se recupera nunca. Entonces, es una buena noticia. O sea, este virus sí nos afecta no, parece ser que en la mayoría de las personas la afección del olfato es transitoria. Sí tarda varias semanas, pero se termina recuperando. No es garantía, no me demanden si no lo logran, si alguien tiene anosmia y no se cura, pero sí, pero sí en la mayoría de los casos reportados ha habido, y yo tengo pacientes que ha sido su único síntoma y que se han recuperado. Entonces eso por lo menos es una buena noticia. Otra cosa que es bien importante, regresando a lo que decía Alexa, la frustración de ir al médico y no te pueda dar un tratamiento, no hay tratamiento. O sea, realmente para lo único que tenemos de tratamiento para el COVID-19 es para personas ya graves en terapia intensiva. Se ha logrado disminuir la mortalidad en un porcentaje importante, ¿no? O sea, no estamos hablando como de 30% de diferencia de al principio de la pandemia con lo que tenemos ahorita. O sea, ahorita alguien que acaba en terapia intensiva tiene muchísimo más posibilidades de sobrevivir que hace unos meses. Pero no tenemos todavía algo que ataque al virus en las fases iniciales o que pueda hacer algo que prevenga. Entonces, pues de ahí viene también la frustración. Hay médicos que no sabemos decir no hay nada y a fuerzas dan algo y entonces vas con uno y te da una cosa y vas con otro y te da otra cosa y es que no hay nada, ¿no? Entonces, pero bueno. Entonces, eso es interesante. Otra, también regresando a este esquema el que vimos muy al principio, podemos ver que una de los sitios que se afecta, ay, de hecho no está en este esquema, bueno, no importa. Una de las estructuras, podemos decir, de los tejidos que se afectan también es el intestinal. Entonces, uno de los síntomas frecuentes que también da este virus es diarrea, ¿no? Y de ahí que, que eso sí lo tiene en conjunto con algunos otros virus,
pero sí es un síntoma frecuente en personas antes de diagnosticarse del COVID. Ahora, sabiendo todo esto, ha habido mucho al respecto sobre pérdida auditiva. Eh, hay una enfermedad, si quieren llamarla así, que se llama la hipoacusia súbita, que es la pérdida auditiva súbita. De repente, la historia clásica es alguien despierta en la mañana con un zumbido y no oye de ese lado, o estaba perfectamente bien y en el día de repente empieza a oír un zumbido y descubre que ya no oye para nada de un oído. Normalmente es de un solo oído. Sabemos que eso lo causan algunos virus, muy particularmente los virus de la familia del herpes, pero la razón que estos virus lo pueden causar siendo un solo lado es porque son virus que se llaman neurotrópicos. Los adquirimos desde la infancia, si nos da varicela, por ejemplo, y se quedan adentro de nuestro cuerpo y ahí están años y de repente algo pasa que nos bajan un poquito las defensas o cualquier cosa sucede que hace que el virus empiece a reactivarse y entonces reactiva dentro de un nervio en particular. Entonces ahí es un nervio específico. De mis dos nervios que tengo de la audición, me ataca uno solo. Esa misma cosa puede pasar y nos da una parálisis facial. Curiosamente, los otorrinolaringólogos y más los otólogos, como lo que es lo que yo hago, tratamos a casi todos estos padecimientos porque nos puede dar parálisis facial, que es algo que nosotros vemos, nos puede dar sordera súbita, nos puede dar episodios súbitos de vértigo, de que sientes de repente que todo te está dando vueltas y que te dura días. Y también en algunos casos puede dar parálisis de cuerdas vocales, ¿no? Entonces, esos tipos de virus, por cómo actúan, nos explica que pueden ser de repente de un solo lado. Este virus sería raro que, que funcione así. Se está reportando, sí se está reportando. Hay muchas, inclusive en grupos que hay, ya ven como todo, hay grupos en WhatsApp. Tenemos un grupo de COVID-19 en otorrino. Y en otros grupos de otorrino se ha comentado este tema. Hay muchos de mis colegas que sienten que han visto más casos de hipoacusia súbita de lo normal. Yo en particular no he visto más de lo normal, pero yo veo muchos. Entonces, eso puede ser diferente, ¿no? Como a mí ya me buscan por cuestiones de oído, es algo que veo con más frecuencia. Entonces, a lo mejor no he encontrado reportes consistentes de que, de que esto de veras esté sucediendo. Hay un estudio en donde analizaron 5 pacientes con sordera súbita y uno de ellos era positivo a COVID. Entonces, yo creo que es más o menos lo que yo estoy viendo. Entonces ya no sabemos si realmente es causa o es coincidencia, porque hay mucha gente que tiene COVID y es asintomática. Entonces, no sé, todavía no sabemos 100% de esto. Y si estamos viendo que para el olfato lo que se está afectando no es tanto la neurona, sino las estructuras alrededor de la neurona, para el oído debe ser, esperamos que sea algo así, entonces sería más recuperable y no necesariamente es lo que se está viendo. Entonces, queda la duda de si esto pueda realmente ser una causa o no. Sí, aprovecho para decirles que eso es una urgencia. O sea, cuando alguien pierde la audición de repente de un oído, se tiene que atender en calidad de urgente, porque, digo, con suerte es nada más un tapón de cerilla, ¿no? Y no es mayor problema, pero cuando sí es algo viral, sí se necesita tratar inmediatamente para poder aumentar las posibilidades de recuperar, ¿no? Hay tratamientos que nosotros hemos propuesto, que nunca en nada hay 100% de éxito, pero sí tenemos muchísimas más posibilidades de poder restaurar la audición si es algo que tratamos en forma rápida. Y entonces eso en cuanto a la pérdida auditiva. Luego, la caída del cabello. La caída del cabello también, ahí sí no es mi área.
¿no? Eso es más de dermatólogos. Para esta conferencia me puse a investigar, o sea, me puse a revisar todo lo que se ha publicado en revistas científicas sobre la caída del cabello en casos de COVID-19. Sí hay mucho, definitivamente lo que mencionaba Alexa es algo que se está viendo con frecuencia. Por el momento, el consenso que parece haber es que es una cosa que se llama telógeno fluvium y, y es más relacionado con el estrés que con una infección directa del virus. Ahora, cuando hablo de estrés, no quiero decir que están angustiados o que... No, estoy hablando del estrés físico que del cuerpo, cuando tenemos que nuestro cuerpo es invadido por un patógeno tan agresivo como el SARS-CoV-2, ponemos a nuestro cuerpo en un estado de estrés. O sea, todas nuestras defensas van a luchar contra el virus. Por menos síntomas respiratorios que tengamos, hay destrucción de células respiratorias. Entonces tenemos, la respiración es una forma que tenemos de obtener energía. ¿Ok? O sea, yo respiro para tener oxígeno para poder quemar azúcar, ¿no? En mis células hay fábricas en donde le estamos ahí metiendo azúcar, azúcar, azúcar y encendiendo el fuego literal, ¿no? Y de ahí obtenemos la energía para vivir. Entonces, si no estoy pudiendo meter suficiente oxígeno, es una situación de estrés. Entonces, el cuerpo de una persona que está padeciendo COVID-19 está bajo un estado de estrés, aunque no se sienta a lo mejor tan mal, ¿no? Obviamente alguien que está en terapia intensiva, pues el grado es mucho mayor, ¿no? Pero entonces la pérdida del cabello se cree por el momento que es relativa al estrés y es algo que se ve en muchas gentes. Mucha gente lo presenta después de un infarto o después de una estancia en terapia intensiva por cualquier razón. Las situaciones de estrés tienden a causar caída del cabello. Y es porque normalmente tenemos alrededor del 90% de nuestro pelo en crecimiento, una cosa así, y hay un 10% que no está creciendo o que se puede estar perdiendo. Y cuando estamos en una situación de estrés, esto aumenta a un 50% el cabello que se puede estar perdiendo. Entonces, eso es buena noticia porque este tipo el telógeno fluvium generalmente dura semanas, pero no es permanente, ¿no? Entonces, eso también es una buena noticia. Entonces, tenemos que realmente de estos síntomas extraños asociados al COVID, pues la mayoría parecen no ser permanentes. Sí, claro que hay permanentes, ¿no? Hay cosas permanentes. Les decía yo que la mayoría de los casos, la duración de esta enfermedad oscila entre los 3 días y 3 semanas, pero sí hay casos de varios meses y sí hay secuelas. O sea, la mayoría de las secuelas que hay son neumológicas. O sea, si lo que está pasando es que el virus está entrando a las células de los alveolos, son las células más cercanas a la interfase. Finalmente forman una membranita súper delgadita a través de la cual tiene que poder pasar el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, esas células son las que están siendo atacadas y si las perdemos, son sustituidas por cicatriz. Entonces, la superficie que tenemos de intercambio de gases en nuestros pulmones se va reduciendo por la cicatriz. Entre más severa sea la enfermedad, pues más severa es esa reducción y eso nos puede dejar secuelas permanentes. Hay casos de insuficiencia renal crónica, porque sí vimos que también puede afectar los riñones. Alrededor del 2% de las personas que estuvieron en terapia intensiva están teniendo insuficiencia renal crónica. Entonces es un 2% del 2% de la gente que le da esto, ¿no? No es una incidencia muy alta, pero sí es una secuela muy grave.
Hay trombos tardíos. Una de las cosas que se vio desde el principio de esto es que una de las cosas que nos produce es un estado de hipercoagulabilidad. O sea, nuestra sangre se coagula dentro de nuestras venas literalmente. Entonces, una de las primeras cosas que se hacen en cualquier persona que ya tiene una enfermedad más grave por COVID es darle anticoagulantes. Y una de las cosas que puede haber como secuelas son trombos más tardíos. Una secuela muy, muy importante que hay de esto es psicológica. O sea, es el hecho de haber vivido por esto, es natural que produzca, ¿no?, secuelas. Y eso es importante, que la gente tenga la confianza de buscar ayuda a veces, ¿no? Un apoyo psicológico no está nada de más en un momento dado. Eso es algo que se ve mucho en personal de salud. O sea, no crean que es fácil estar atendiendo gente a los volúmenes que están teniendo que trabajar en las unidades de terapia intensiva, que por más que lo minimizan en México, yo creo que es una gran fortuna que todavía tenemos espacio, digamos, que no se ha sobresaturado. Ahorita ya estamos viendo reportes en Florida y en Texas de hospitales que están teniendo que dar de alta a los pacientes, de dejarlos ir a morir a su casa, ¿no? Entonces, hay que seguir con cuidados, hay que seguir con precauciones, hay que seguir haciendo todo lo que podamos por frenar la transmisión. El cubrebocas es la mejor medida que tenemos, pero como les decía, el chiste es que nos aseguremos todos de que el otro lo traiga, ¿no? Eso es lo que parece ser más efectivo, viendo lo que está sucediendo en Asia sobre todo. Debilidad muscular, hay un gran problema de debilidad muscular de prolongada, no secuela necesariamente a largo plazo. Eso es más probablemente por la inactividad. O sea, gente que estuvo en terapia intensiva un mes o cosas así, sale que no puede ni caminar. O sea, necesitan terapia, necesitan volver porque nuestros músculos se van deteriorando rapidísimo cuando no los usamos. Los astronautas que regresan de no tener que usar sus músculos, en los primeros años de exploración espacial, de repente los astronautas regresaban y no podían ni caminar. Entonces, ahorita ya tienen máquinas para estar haciendo ejercicio cuando todo el tiempo que están en órbita, y poder regresar no tan dañados, pero de todas formas hay una gran pérdida de masa muscular, porque los músculos se atrofian si no los usamos. Entonces, y por último, pues sí hay algunas personas con secuelas neurológicas como convulsiones, pero no es algo que sea demasiado frecuente. Entonces, pues tenemos es básicamente lo que le quería decir. No sé si tenemos ahorita preguntas. Bueno, nos preguntan de poder ver la ponencia. Todo esto queda en YouTube. Alguien que pregunta si hay cualquier duda de una persona. De hecho me faltó, les mencioné lo de la hipoacusia súbita, pero hay otro estudio que parece indicar que sí hay cierto grado de baja audición en mucha gente que tiene pérdida auditiva o sea, que tiene COVID, que sí, no severa, pero sí importante. Entonces, si hay cualquier duda de alguien que no tenga, y eso es válido, ¿no? Siempre. Es muy importante la audición. En personas mayores que están teniendo duda de su capacidad auditiva, es muy importante que se revisen, porque sabemos que hay una relación importante entre la demencia senil y la pérdida auditiva. O sea, personas que tienen pérdida auditiva tienen mucho más riesgo de síndromes demenciales que se llaman. Entonces, si hay cualquier duda, sí es súper importante que se cheque. Me preguntan de la alopecia androgenética. No quise hablar tanto de esto. Ese es otro tema. O sea, aparentemente los hombres calvos tienen más peligro de ponerse graves. No es que
no es que el COVID genera la calvicie, sino que los calvos es una cuestión hormonal. Y sí se ha visto más predominancia en hombres y la cuestión hormonal es un factor en contra. Entonces sí, hombres calvos estamos más en, aunque mi patrón de calvicie no es tan típica, pero bueno. Eso, pero sí, sí es muy claro que eso sucede. Me preguntan de las personas con implante, me imagino que implante coclear, porque es lo que me conocen mucho, no cambia nada. En una persona con implante es exactamente el mismo tratamiento. A ver, aquí tengo más preguntas, perdón. La cuestión aquí de secuelas, ya lo estábamos viendo, de cuánto dura la pérdida de algún sentido, pues eso depende, ya también lo vimos un poquito. ¿Por qué a unas personas les pasa y a otras no? Pues eso sí está difícil decir. O sea, no hay... digamos que sabemos que una persona en mal estado de salud está en más riesgo de ponerse grave, no de contagiarse y no de que tenga algún síntoma u otro en particular. Pues hay eso dentro de las cosas que que no sabemos que haya una sola. Son cosas multifactoriales, ¿no? No hay una razón específica. Cada cuerpo es diferente y es diferente de muchísimos aspectos y eso es lo que hace que una persona se pueda infectar más o menos. Sí, una cosa bien importante a mencionar es que uno de los factores que pueden hacer que alguien se enferme más que otro es la cantidad de virus que inspire, ¿no? La dosis infectante. Pues para eso nos sirve el cubrebocas. Hay datos firmes que hacen ver que la gente que usa cubrebocas, si se infecta menos fuerte. Y eso es a lo mejor lo que le pasó a Alexa, que por más que llevó sus precauciones y se infectó, pero finalmente le dio en una forma bastante leve. Entonces, sí, ahí sí le puede dar las gracias a su cubrebocas. Luego, se ha generado el uso de colutores y gargarismos con bicarbonato. No, realmente eso no hay, no puede ni alterar ni disminuir los datos de... O sea, la afección es a otro nivel completamente, ¿no? Entonces, eso no tiene por qué o sea, si se les ocurre hacer el gargarismo con bicarbonato justo en el instante de que alguien nos acaba de infectar, a lo mejor logran que nos infecte, pero si pasaron 15 minutos, ya no sirvió de nada. Me preguntan que es bien sabido los virus pueden causar pérdida auditiva, pues ya hablamos de esto. Que si el COVID puede provocar aftas en la boca, no, eso es otro tipo de virus, ¿no? Específicamente los del herpes. ¿Por qué las autoridades no dicen nada de esto? Pues porque tienen otras cosas en que pensar, supongo, no sé. ¿Qué es la inmunidad oculta? Ese es un tema bien interesante, casi como para hacer un episodio nada más de eso. Se ha encontrado, y eso surgió mucho de un estudio reciente en España, que acaban de sacar los resultados que hicieron. Uno de los datos que nos falta de COVID es cuánta gente realmente se está infectando y de estas cuánta gente se está muriendo, pero ya de toda la población. En España están queriendo ver eso y hicieron un muestreo muy grande de toda la población española y se encontraron anticuerpos contra COVID en personas que definitivamente no habían sido infectadas. Entonces, eso es interesante, nos abre la posibilidad de que haya inmunidad cruzada con otros coronavirus. Y acuérdense que los coronavirus son los que causan también el catarro común. Entonces, el coronavirus lo tenemos en el espectro del catarro común, que es de lo que menos nos tenemos que preocupar, y en el espectro del SARS-CoV-2 y el SARS y el MERS, que es de lo que más nos tenemos que preocupar. Entonces, claro que esos dos son
se parecen tanto como nosotros nos parecemos a los neandertales, o un gatito de casa se parece a un tigre en África, ¿no? O sea, sí son, son primos, pero no muy cercanos, ¿no? Pero sí, una de las de que se cree que puede haber de inmunidad oculta, que podríamos decir, es eso, más bien inmunidad cruzada con otros virus. Y es una de las dudas que tenemos de si en Asia hay menos, porque tienen más inmunidad cruzada con otros coronavirus que son endémicos ahí por los murciélagos, ¿no? Que si puedo hablar más del material del cubrebocas que protege más contra virus. Lo importante es que el cubrebocas lo vamos a usar para evitar contagiar y no tanto para evitar contagiarnos. En ese sentido, con que sean de 3 capas, se ha visto que puede ser suficiente. 3 capas de materiales diferentes es suficiente. Entonces puede ser de tela, puede ser lavable, no tienen que ser desechables y van a tener el mismo efecto, que es si todo el mundo está usando ese y no tienen que irse a comprar los N95 que cuestan un dineral, porque si se van a comprar N95 los tienen que usar una sola vez y tirar. Entonces, si lo están reusando, deja de tener efecto. Hay más preguntas sobre la ansiedad y la depresión, pero creo que ya lo tomamos un poco de... Si tuve problemas cardiovasculares, ¿debo consultar continuamente a mi cardiólogo para ver en qué estado quedó mi corazón? Aun cuando me sienta bien, pues eso lo tienes que ver con tu cardiólogo. O sea, si ya no dejó secuelas, ya no va a haber secuelas. No es la... Y si hubo secuelas, pues hay que ver qué son y qué tratamiento requieren. No es la inmensa mayoría de la gente, la inmensísima mayoría de la gente se cura y no tiene secuelas mayores, ¿no? Pero pues sí nos preocupan los que tengan. Le preguntan a Alexa qué cubrebocas usó el día que salió. No sé si quieras contestarnos, Alexa, te va a permitir no sé si sigue, a lo mejor ya no está. No sé, pero hace rato que estaba hablando con nosotros, porque sigue usando cubrebocas por su bebé, me parecía que tenía un N95. Les digo, no crean que por ser N95 están tan protegidos si no lo saben usar, ¿no? Y inclusive médicos que lo saben usar perfectamente bien se contagian y la cantidad de trabajadores de salud que trabajan con estos pacientes y se infectan es altísima. Entonces el cubrebocas es para evitar infectar a los demás. Por eso tenemos que todos lo usen. El rebrote que está presentando en España, ¿es también a pacientes que ya lo habían presentado? No. No, los rebrotes que están habiendo, que tienen a todo el mundo muy preocupado en distintos países de Europa, no es reinfección, es rebrote, es que la gente se deja de cuidar y entonces otra vez puede haber rebrote. Sí están habiendo algunos casos de reinfección, aparentemente bien documentados. Todavía es un poco dudoso o digamos, no está claro en quiénes puede suceder eso, pero sí parece ser que por lo menos en algunas personas hay posibilidad de reinfección. Alexa, ya que estás de regreso, ¿nos puedes decir qué cubrebocas? El que tienes puesto es un N95, ¿no? Sí, KN95. KN95. KN95 es la especificación china del N95. Básicamente lo que nos dice la K es que es hecho en China, que no quiere decir que sea malo. ¿Y ese es el tipo de cubrebocas que usaste el día que saliste? No, la verdad no. Ah, ok. Usé, no lo tengo, pero del quirúrgico azul, Quirúrgico. que sí tenía careta, pero sí, obviamente a raíz de que nos infectamos, sí nos recomendaron que ahorita por mi bebé, todo el tiempo, este es el que más protege. Es el que más te protege a ti.
No es, pero en cuanto a que evite que tú lo contagies, es, no es tan ¿Cuál sería el importante, pero estoy mejor de acuerdo. para el día de mañana salir? O sea, Pues sí, tú tienes, ahorita realmente en la fase, si necesitas salir, tú no tienes, no estás en mucho peligro, sería muy difícil que te pudieras volver a contagiar, pero para proteger a los demás es que los debes de usar. Todavía no sabemos, probablemente alguien que lo sufrió aparentemente está siendo contagioso 15 días, pero pudiera ser hasta un mes. Entonces, bueno, muchas gracias por la... Eh, Me preguntaron de la careta y justo lo acaba de mencionar. Realmente la careta de plástico solo previene la entrada de virus por los ojos. Efectivamente, está en la pregunta que pusieron. Sí, o sea, la careta nos va a proteger de que alguien nos estornude en la cara, no de otra cosa. No, no aporta muchísimo más. Está muy bien para la gente que en su trabajo está continuamente expuesta a clientes o cosas así. Pero yo sí voy a salir a un parque, me preocupo más de mantenerme alejado de los demás que de tener careta. La careta sí no es realmente una razón para pensar que nos proteja muchísimo. Además, insisto, necesitamos que todo el mundo use cubrebocas porque pensando en que todos estamos infectados y podemos contagiar al prójimo. Ya del virus que me pueda yo encontrar volando en el aire, si está en esa forma que se llama de aerosol, va a ser muy difícil que me pueda proteger, pero también va a ser difícil que me infecte. No, no es la forma más usual de infección. Preguntan cuánto tiempo después de que te infectas siguen saliendo positiva la prueba de COVID-19. Pues eso es bastante variable. En promedio, casi alrededor de un mes, se ha visto gentes que siguen siendo positivos a la prueba varios meses después, pero la prueba no indica que puedas tú contagiar a los demás. La prueba lo que indica es que sigues aventando pedacitos de virus, pero esos virus pueden ya no ser infectantes, ¿no? Entonces, varios estudios hacen pensar que el periodo de infectividad es como de 15 días, después de que ya se te quitan los síntomas. En casos de reinfección, ¿qué tiempo ha pasado entre la primera y segunda? Muy variable, pero hay, hay un estudio reciente en que miden la progresión de anticuerpos, o sea, los anticuerpos en la sangre a lo largo del tiempo, y más o menos tienden a decaer por ahí de los 3 meses. Entonces, 3 meses podría ser que eso, sí, si la inmunidad fuera solo por anticuerpos, pero la inmunidad no son solo los anticuerpos, también son las células T y las células B, y no es una duda que todavía no está bien resuelta. La vacuna, que ahorita ya empiezan, ya tenemos tres vacunas, por lo menos en fase 3, que es cuando ya se empiezan a usar en miles de gentes. Por ejemplo, la de Moderna que anunciaron ayer o antier, la van a probar en 30,000 gentes. 15,000 gentes le van a inyectar agua con sal, 15,000 gentes le van a inyectar la vacuna y van a ver de esas 15,000 gentes cuántos les da coronavirus y cuántos no, siguiendo su vida normal. Ahí vamos a ver. Y esas gentes se van a darle seguimiento durante muchos meses, porque ahí vamos a ver si a lo mejor se infectan menos al principio y si después se empiezan a infectar los vacunados, ahí sí estamos en problemas. Pero pues así es esto. Esa es una de las razones que sabemos que lo de la vacuna no nos va a sacar de apuros inmediatamente, ¿no? Por más que todo funcione con la vacuna todavía no sabemos cuánto duraría la inmunidad. Cuando estornudan es que está en forma de aerosol, no. Cuando estornudas salen gotas grandes, ¿no? Y esas son las que captura el cubrebocas, ¿no? Pero si tú estornudas al aire, salen gotas grandes que se empiezan a evaporar. Se van haciendo chiquitas, chiquitas, chiquitas y pasando cierto tamaños que ya lo consideramos aerosoles. Y ya tienden no a caer, sino a mantener suspendidos en el aire por varias horas inclusive. Entonces, en esa fase de aerosoles donde el cubrebocas difícilmente te protege. Pero de las gotas grandes, sí. Es que acuérdense que los cubrebocas están hechos para protegernos de bacterias, no de virus. O sea, y
Las bacterias son miles de veces más grandes que un virus. Entonces, ahí sí, vean, váyanse a ver el episodio pasado donde hago lo de la escala de riesgo del coronavirus, porque ahí tengo una animación de las gotas y cómo se pensaba antes que funcionaba y cómo se sabe ahora con estudios que se han hecho que funciona la generación de los aerosoles y cómo esto contagia. Entonces está en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues ya nos pasamos de la hora. No los quiero aburrir de más. Síganse, creo que además ya vimos la mayoría de las preguntas. Espero que haya sido interesante para todos. Seguiremos en contacto por este medio. Mándenos sus preguntas o sugerencias de temas a preguntando@imon.com.mx y síganse cuidando, no bajen la guardia. Muchas gracias a todos.